Buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes esta idea que me ronda desde que escuché a la doctora Taeli Gómez Francisco reinterpretar el artículo 567 del Código Civil chileno sobre semovientes. El planteo que vengo a desarrollar es sobre el concepto de habitantes en la Constitución uruguaya y la posibilidad de aplicarlo tanto a animales humanos como no humanos. Una de las características comunes a cualquier sociedad es la de su permanente movimiento, mutabilidad y transformación. El derecho como herramienta social no puede ser estático, por el contrario, debe reflejar los cambios sociales y acompañar las necesidades de la sociedad de que se trate. En tal sentido, no hay ningún concepto que no pueda ser revisado y actualizado. Dentro de los cambios más significativos y removedores que se han procesado en los últimos 50 años, la relación animal-humano, animal-no humano plantea cismas filosóficos, éticos, económicos y también jurídicos. Este cambio de paradigma nos lleva a mirar todo lo que creíamos conocido desde otro lugar. En ese nuevo mirar nos encontramos con el aporte de la doctora Taeli Gómez Francisco, que al hablar del artículo de bienes muebles, específicamente de semovientes, y sin cambiar un ápice de su redacción, ella habla del artículo 567 del Código Civil chileno, pero en los códigos latinoamericanos estas estipulaciones se repiten, ya que todos son hijos del Código Napoleón. Así que podríamos estar hablando de los códigos civiles prácticamente de cualquier país de América. Sin cambiar un ápice de la redacción, entonces, nos propone una nueva lectura y expresa que cuando el mencionado artículo dice como los animales, está haciendo solamente una comparación, brindando un ejemplo, y no significa necesariamente que se esté catalogando a los animales como cosas. En sus propias palabras, expresa: en este caso, una lectura literal también tiene posibilidades de ser resignificada, pues la expresión como los animales ya no deja tan claro que el artículo citado los define como cosas y supone que simplemente los utiliza como ejemplo de algo que se mueve. Es una lectura sencilla, en el sentido de que no tiene rebusques, moderna, sumamente interesante y adaptada a la actual concepción y consideración que tenemos de los animales no humanos, y que nos lleva a plantearnos: ¿qué otros conceptos podemos reinterpretar o dotar de contenido actualizado, teniendo en cuenta el nuevo paradigma en el que nos encontramos? Entonces, si el derecho es una herramienta en continua evolución y la definición de cuáles son los seres vivos dignos de consideración moral ha evolucionado, del racionalismo al sensocentrismo, siendo el significado de tal evolución que los seres sintientes, todos, humanos y no humanos, son moralmente relevantes, la única conclusión lógica y coherente es la de otorgar a todos los seres sintientes la protección legal que a su individualidad corresponda. Esta nueva concepción se ha visto plasmada en la mayoría de los países del mundo en mayor o menor grado, recordando simplemente a modo de ejemplo las constituciones de Suiza, Alemania, Brasil y Bolivia, y otros instrumentos jurídicos como el Tratado de Ámsterdam, el Protocolo de Lisboa y los leading case argentinos de Sandra y Cecilia, así como el caso del oso Chucho en Colombia. Ingresando ahora en el tema específicamente constitucional, repasamos que la Constitución es la norma de más alta jerarquía de nuestros ordenamientos jurídicos, que contiene los principios más caros al Estado y sus habitantes. Cuando hablamos de interpretar, hablamos de entender, de desentrañar el sentido de una norma, o de la construcción de un significado acorde con la Constitución cuando se descubren omisiones. Para interpretar, existen ciertos principios que debemos respetar. El principio de unidad de la Constitución, el de concordancia práctica, la eficacia integradora, la fuerza normativa y la corrección funcional. Hacemos un repaso de estos principios para que se vea que hay un desarrollo y un estudio atrás de lo que venimos a plantear.
y un respeto hacia las normas constitucionales y hacia los procesos que deben seguirse a la hora de intentar interpretar la Constitución. Una nueva forma de interpretar llega a través del neoconstitucionalismo. La doctrina dinámica de la interpretación constitucional se inspira en el valor de la adaptación continua del derecho a las exigencias de la vida social, política, económica, etc. Por lo que sugiere no practicar una interpretación fija, sino por el contrario, cambiar el significado del texto a la luz de los sentimientos de justicia. Estoy repitiendo palabras del profesor Leiza Zunino de Uruguay. Y cita, afirma Guastini que la doctrina favorece una interpretación evolutiva, tiende a remediar el envejecimiento de la Constitución y la falta de revisiones constitucionales. La interpretación evolutiva o dinámica de un enunciado normativo implica utilizar las reglas lingüísticas vigentes en el momento en que se interpreta y no aquellas vigentes al momento en que la norma fue creada. En Uruguay, el destacado doctrino Justino Jiménez de Aréchaga fue quien desarrolló el método interpretativo por excelencia, el llamado lógico-sistemático teleológico. Refiriéndose específicamente a la parte teleológica, el doctrino expresaba que es el aseguramiento de la convivencia pacífica bajo el derecho de todos los habitantes comprendidos en su territorio, asegurando su libertad por la independencia de la República, gobernada democráticamente. Gadamer expresaba que en el acto interpretativo de un texto se produce una mediación entre el mundo vital del autor del texto o la narración y el del intérprete. Toda interpretación, por tanto, es histórica y dinámica. El sentido de un texto supera a su autor, no ocasionalmente, sino siempre. Por eso la comprensión no es nunca un comportamiento solo reproductivo, sino que es siempre productivo. Con referencia al concepto de habitantes, encontramos que el sentido etimológico de la palabra proviene del latín habitare, ocupar un lugar, vivir en él. El concepto histórico-jurídico se ha referido a personas físicas que viven en el territorio de un determinado país. El concepto actual, por ejemplo, consultado el Oxford Language, dice persona que vive habitualmente en un determinado lugar o animal que vive habitualmente en un lugar determinado. Entonces, vemos que los contenidos y o significados de una palabra o término varían de acuerdo al tiempo histórico y a la evolución cultural de la sociedad de que se trate. Podemos apreciar en las definiciones aportadas en el presente la divergencia de contenidos que el término plantea. Quizá el ejemplo más fácil de entender en cuanto a evolución de contenido es el concepto de familia. Nuestra Constitución expresa en su artículo 40, la familia es la base de la sociedad, sin definir familia. Cuando este artículo fue integrado a nuestra Constitución en el año 1934, la concepción de familia se refería a un tipo de familia biparental, heterosexual, monogámica y patriarcal. A nadie se le ocurre sostener hoy en día que ese es el concepto actual de familia. Entonces, entendemos que queda probado con este ejemplo que sin modificar la Constitución, sus contenidos cambian por medio de la interpretación de acuerdo al momento histórico. La palabra habitantes se ve reflejada en 6 artículos de nuestra Constitución Nacional vigente, a saber, el artículo 1, que habla de república como asociación política de todos sus habitantes, el artículo 7, que es la protección de los derechos, el 30, derecho de petición, el 44 sobre salud, el 45 sobre vivienda y el 53 sobre trabajo. Si aplicamos los conceptos que veníamos desarrollando de tener en cuenta los intereses que a cada ser sintiente le resulten relevantes, podemos aplicar o desconsiderar la aplicación de los artículos antes mencionados sin entrar en contradicción. La diferenciación, según las características inherentes a cada especie de ser sintiente, es lo que provee de lógica a la propuesta. Para hacer más dinámica la propuesta, voy a referirme en profundidad solamente al artículo número 7 de nuestra Constitución, que dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecieren
por razones de interés general. Es claro que el constituyente de 1830 no estaba pensando en los animales no humanos cuando creó este artículo, pero esa es precisamente nuestra función, actualizar el concepto a nuestra realidad. Según venimos de ver, con el nuevo concepto de la palabra habitantes, nada nos impide incluir a los animales no humanos en esta protección constitucional. 4 de 6 derechos mencionados son totalmente aplicables a animales humanos y no humanos: vida, honor, que podría ser integridad, libertad y seguridad. Trabajo y propiedad serían exclusivamente para los seres humanos. ¿Cuál sería la consecuencia inmediata del reconocimiento de esta protección a los derechos de los animales no humanos? Implica que la protección a los mismos se eleva al máximo nivel que un ordenamiento jurídico puede otorgar, y que la protección sería la regla y no la excepción. Siendo la regla, solo podría excepcionarse dicha protección por leyes de interés general, por lo que debemos rediscutir todas las actividades que coarten la vida, seguridad, integridad y libertad de los animales no humanos, una por una. Entonces, a modo de conclusión de lo expresado, entiendo que el derecho es un fenómeno social y como tal evoluciona con la sociedad. El derecho es una creación de los seres humanos y todo su contenido puede ser modificado de la misma forma que ha sido creado. La Constitución posee conceptos que pueden ser actualizados sin necesidad de reformar la misma, a través de la interpretación dinámica de los mismos, respetando los principios y métodos establecidos. El concepto coloquial actual de habitantes abarca a los animales humanos y no humanos, basado en el cambio de paradigma que considera moralmente relevante a los animales no humanos, como seres sintientes, con valor intrínseco per se, y a la concepción ecoambientalista de que todos los seres vivos somos partes igualmente importantes del mundo. El alcance de los derechos reconocidos a los animales no humanos depende del entendimiento que logremos hacer de sus intereses particulares, sus intereses, no nuestros intereses. Esto claramente no implica reconocerle exactamente los mismos derechos que a los humanos, sino solamente los que importan a sus intereses. Como enseña Peter Singer en Animal Liberation, la extensión del principio básico de igualdad de un grupo a otro no significa que debemos tratar a ambos grupos exactamente de la misma forma o garantizarles los mismos derechos. El principio básico de igualdad no requiere igual o idéntico tratamiento, requiere igual consideración. Igual consideración para diferentes seres nos lleva a diferentes tratamientos y diferentes derechos. De acuerdo entonces con todo lo expresado, creemos que puede incluirse los animales no humanos dentro del concepto de habitantes regulados por nuestra Constitución, otorgándole la protección de los derechos fundamentales establecidos principalmente en el artículo 7. Las consecuencias de dicho reconocimiento son claramente sismáticas, tanto para los animales humanos como para los animales no humanos. Pero, ¿qué sería lo justo bajo el velo de ignorancia? Todos conocemos la respuesta. Muchas gracias.